Siguiendo con la exposición, ahora voy a hablar sobre la respuesta inmunitaria frente a los patógenos, específicamente los virus. Como sabemos, los virus y los hospederos a lo largo de los años han ido evolucionando, y asimismo también el hospedador también ha ido desarrollando agentes o estrategias específicas que son frente a estos patógenos dentro del sistema inmune. Como sabemos, los virus son organismos intracelulares obligatorios, ya que no tienen metabolismo propio, y entonces el sistema inmunológico se va a encargar específicamente de atacarlos inmediatamente, dando lugar a la inmunidad adaptativa específicamente, porque obviamente son más específicos y actúan mucho más drásticamente. Como primera respuesta vamos a hablar, antes de entrar a una respuesta inmunitaria innata, vamos a hablar de las barreras, como sabemos, físicas, químicas y biológicas. Pero la principal barrera que nos va a ayudar frente a estos virus son la barrera química. Como sabemos, tenemos el epitelio, y en la barrera química va a tener o va a degradar o va a expulsar o secretar sustancias solubles, ¿no? En este caso, estas sustancias solubles pueden ser específicamente para los virus. Tenemos a tres específicamente, que son: la primera es la defensina, que específicamente de su clase, la defensina alfa. Luego vamos a tener la segunda, que es la catelicidina, que específicamente es la LL37. Y por último vamos a tener a las colectinas. Estas colectinas, ¿qué es lo que va a hacer? Esa defensina de María, después de defensina de la señora acá. Entonces, lo que pasa es que estas colectinas, ¿qué es lo que van a hacer? Estas colectinas tienen gran afinidad por los carbohidratos. Como sabemos, en la pared o en la cápside del virus vamos a tener grandes cantidades de carbohidratos. Entonces, estas colectinas se van a adherir a las paredes de los virus y las van a, como decir, englobar, o las van a atrapar, y así las van a poder inhibir de alguna forma. Estas colectinas también van a servir para que el macrófago llegue al lugar de la infección y pueda realizar el mecanismo de la fagocitosis. Perdón. Entonces, en este primer mecanismo que está vinculado a las barreras, en relación justamente a la respuesta frente a la presencia de virus, tenemos que acordarnos de esos tres. Y fundamentalmente, el primero que mencionaste, las defensinas. ¿Ya? Acuérdense, defensinas, las catecisinas y las colectivinas. Acordémonos de esos tres en relación a la primera respuesta, al primer mecanismo frente a la presencia de virus. También algo que leí era que las colectinas específicamente se encuentran a nivel pulmonar, cuando se da pulmonar, las colectinas, ¿no? A nivel pulmonar. Bien, bueno, entonces esto es el primer mecanismo que se ve frente a los virus. Un segundo mecanismo, vamos a hablar, como vemos, cuando las colectinas específicamente no llegaron a inhibir de alguna forma a estos virus, y por alguna razón pasaron el tejido epitelial y llegaron al tejido conjuntivo, entonces estas colectinas van a activar el sistema de complemento. El sistema de complemento, pero de la vía de las lectinas específicamente. Pero creo que ya es de más explicarles toda la vía de las lectinas, porque todos lo sabemos. ¿Por qué las lectinas? ¿Por qué? ¿Por qué no la clásica o la alternativa? Porque ellas van a activar al MAP1 y MAP2 de la que tienen, se llama de venosa, creo que es. Sí, la serina proteasa de manosa. Y son los que primero están en función de la capa de carbohidratos que tenemos. Que tenemos, claro, los virus. Entonces, como ya sabemos, toda la vía de las lectinas, y al último darán lugar a la vía lítica, que es la vía en común de todas las vías, ¿no? Darán lugar así a la apertura de un poro en la membrana del virus, y así se da la entrada y salida de líquidos para dar lugar a la lisis de este virus. Entonces, como vemos, el virus
el sistema inmunológico tiene diferentes mecanismos que si una pasa detrás, si una se da lugar a la otra, es como diferentes barreras continuamente si el virus sigue avanzando, ¿no? Entonces ya vimos la segunda barrera, que es por medio del sistema de complemento. Otra tercera barrera que nos va a ayudar a combatir el virus es con las células dendríticas. Pero estas células dendríticas no son las células dendríticas clásicas que se han hablado, como por ejemplo frente a las bacterias o frente a bacterias intra o extracelulares. Entonces, estas son células dendríticas llamadas células dendríticas plasmocitoides, específicamente. La diferencia entre estas y las dendríticas clásicas es que las dendríticas clásicas van a expresar el MHC, ya sea 1 o 2, pero estas células dendríticas plasmocitoides no van a expresar estas MH2. Lo que van a hacer es que van a fagocitar al virus, la van a introducir dentro de ellas, y dentro de ellas vamos a encontrar los receptores llamados CAPs. Estos receptores son receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, estos PACs van a tener sus diferentes tipos. Entre ellas tenemos los receptores de tipo TOL, como ya anteriormente los hablamos. Cuando es en bacterias, creo que esta celular es la 2, ¿no? La 4, pero en bacterias específicamente es la 9 en bacterias. Pero en virus vamos a hablar de TOL tipo 3, tipo 7 y tipo 8. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los receptores tipo TOL3, estos van a reconocer ARN bicatenario. Cuando hablamos de ARN bicatenario es, como sabemos, las células de nuestro cuerpo van a expresar células de ARN, pero monocatenarios, es decir, una sola cadena. Pero cuando se habla de los virus, se expresa una doble cadena, por eso se dice bicatenario. Entonces, estas van a reconocer a estos ARN y lo que van a hacer es que van a liberar, estas van a reconocer al virus y van a actuar, ¿no? Luego, esto es hablando si este virus se va a encontrar dentro del fagosoma. Pero si hablamos del virus que no se encuentra dentro del fagosoma y se encuentra liberado en el citoplasma, vamos a encontrar otro tipo de receptores, que son los receptores RI. Dentro de estos receptores RI vamos a encontrar receptores RI1 y también a los MDA5, que van a ser receptores que van a reconocer material nuclear, es decir, van a reconocer ADN pero la diferencia de estos dos es que el RIG1 va a reconocer ADN, pero específicamente de algunas enfermedades como la influenza, la rabia y la hepatitis C. Y el MDA5 va a reconocer el picaronavirus específicamente. Ambos van a reconocer también ARN bicatenario y también ARN monocatenario. Pero todos estos receptores, ¿para qué se van a activar? ¿Con qué fin? Con el fin de expresar también o secretar el interferón 1, que es uno de los principales también mecanismos para la destrucción de estos virus. El interferón 1 tiene distintos mecanismos. El primer mecanismo para el cual se dé la destrucción del virus son, por ejemplo, cuando expresan una proteína llamada la proteína sinasa R. Esta proteína sinasa R, al expresarse, se va a dirigir o va a dar lugar a la fosforilación de un mecanismo del virus, que es se llama factor de inicio de eucariosis. Estos lo que van a hacer es fosforizar la transcripción del genoma del virus, es decir, no va a hacer que se podría decir de alguna manera se multiplique o se reproduzca. Entonces, esto va a hacer que se inhiba de alguna manera el virus y no se dé la propagación de la infección. Entonces, este primer mecanismo del interferón 1 hace de alguna forma que el virus no siga actuando. Luego vamos a encontrar otro mecanismo del interferón 1 que es la expresión del 2,5 oligoadenilato sintasa. ¿Qué es lo que va a hacer este? Al expresarse
lo que va a hacer es destruir al ARN vírico. Entonces, por ende, la destrucción del virus. Y luego tenemos el BCL2 que va a dar lugar a la apoptosis. Entonces, terminando de hablar de este tercer mecanismo, principalmente se da por la liberación del interferón, ¿no? Y sus 3 mecanismos específicos. Si tú quieres hacerle un resumen más simple, hay terminología técnica, correcto. Sí. Si tú quieres hacer un resumen, ¿cuál es el rol del interferón 1 justamente en la respuesta viral? Principalmente es la transcripción, inhibir la transcripción vírica. Luego también la destrucción del ARN vírico y ayuda a la apoptosis celular. Entonces acá vamos a terminar de hablar sobre la inmunidad innata. Ahora pasaremos a hablar sobre la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa vamos a encontrar a las células natural killer, que son células que son muy agresivas, se podría decir. Acá vamos a ver la inhibición y la activación de la misma. Entonces las células natural killer se van a expresar por vía MH2. Se van a expresar por vía MH2 y van a dar lugar, si vienen desde afuera, se podría decir la infección o la fagocitosis. MH1. No, MH2. Desde afuera es MH2. De adentro es MH2. Ya. Entonces, se va a dar lugar a que este natural killer de la liberación de los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD4. Entonces, estos linfocitos TCD4 van a activar de alguna forma al llamado TH1 específicamente. Entonces, este TH1 se va a dirigir hacia el sitio de infección, pero dentro de este sitio de infección vamos a tener también dentro de la vía vamos a encontrar citoquinas como la interleuquina 12 y el interferón. Y el interferón 1, que va a ayudar a que este TH1 se active. Al activarse este TH1 va a secretar de alguna forma el interferón gamma. Como sabemos, el interferón gamma en la clase anterior va a ayudar a que el macrófago sea mucho más activo, mucho más potente y realice la acción de fagocitar. Entonces, también lo que hablamos es ahora de los linfocitos, también de la liberación de los linfocitos TCD8, ¿no? También es de igual manera, lo que van a hacer estos linfocitos TCD8 es la liberación de sustancias como por ejemplo, estos TCD8 se van a convertir a linfocitos citotóxicos y estos linfocitos citotóxicos de alguna manera van a liberar también perforinas y granenzimas, como ya se habló, y estas perforinas y granenzimas van a realizar la ruptura también de la membrana o de la capa externa en este caso del virus, y va a dar lugar a la muerte del virus, ¿no? De la muerte de este patógeno. Ese sería. Muy bien. La de la familia de Viral. No siempre un tema así. No, No siempre un tema así. No, los principios y lo correcto, especialmente en usted. Bien, gracias. Por favor, no se olviden de cargar su presentación. A ver, Aide, que usted con su vacuna, creo, muestra también su grabar. Ayer nos va a tocar un tema también que es bastante interesante. Se dice también bastante con respecto
social y tecnológico de sociedades como la nuestra. ¿Cómo me decían que estaban cantando? Voy a tocar el tema de inmunización y vacunas. Y vamos a ver acá el tipo de vacunas que existen, ¿no?, en la actualidad. Bueno, primero voy a hablar un poquito de inmunización. ¿Cómo puedo hablar para que pueda decir? A ver, chicos, escuchen. Vamos a hablar sobre inmunización. ¿Qué cosa es una inmunización? No, una inmunización es la acción de transferir inmunidad. Transferir inmunidad mediante la administración de productos biológicos, ¿no? La inmunización puede ser de dos tipos, ¿no? La activa, que es mediante las vacunas, que ya voy a hablar un poquito más de eso más adelante, y la pasiva, que puede ser mediante la administración, por ejemplo, de las inmunoglobulinas que la mamá le transfiere a partir de la leche materna al niño, ¿no? O sea, es una inmunización que, claro, que viene de la inmunización innata. Tipos de inmunidad adquirida. Como ya sabemos, hay una inmunización acá pasiva y la inmunización activa. En la inmunización pasiva, por ejemplo, este es un efecto temporal, ¿no? Involucra los anticuerpos que, como les decía, que se producen en otra persona. Cuando la mamá, por ejemplo, le transfiere inmunidad al feto mediante la placenta, esa es una inmunización pasiva. O también hay otra manera también de inmunización pasiva cuando el médico, por ejemplo, administra las gamaglobulinas, ¿no?, que también es temporal. O sea, es algo que le induce a la persona, ¿no? Ese es en lo que es inmunización pasiva. Y en inmunización activa acá, por ejemplo, hay memoria inmunológica, ¿no? Esta se divide en dos partes: la inmunización activa natural, que es el resultado natural de una infección, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está infectado viene un estreptococo, entonces el organismo genera una respuesta inmunitaria de forma natural, sin ser inducido por algo, ¿no? Y la inmunización activa artificial, aquí viene lo que es vacunas, ¿no? La administración, por ejemplo, de vacunas es algo artificial. Las vacunas que están hechas, por ejemplo, de microorganismos atenuados o inmovilizados, ¿no?, que ellos van a producir también una respuesta inmunológica a nivel artificial. Acá sí hay una memoria, ¿no?, y se genera una memoria a diferencia de la inmunización pasiva. Pero la diferencia fundamental es esto último, que tenemos memoria inmunológica. Sí, ahí se genera una memoria en lo que es la inmunización artificial activa. Bueno, les voy a hablar un poquito de esto, a recordar, como el profesor nos había siempre explicado, ¿no?, cómo se genera esta memoria, por ejemplo, ¿no? Esta memoria se genera por la activación de los linfocitos T, Esta activación de los linfocitos T, ¿no?, da origen a los linfocitos helper, H1, H2. Estos linfocitos helper H1, H2. TH, ¿no? TH. Ajá, TH1, TH2, mediante las citoquinas. Acá hay mediante las citoquinas dan origen a los linfocitos B. Estos linfocitos B, mediante su maduración, ¿no?, la maduración,
dan origen a los linfocitos B de memoria. Acá se producen los linfocitos B de memoria, quienes se convierten en los plasmocitos, como ya sabemos, los plasmocitos, que son los responsables de la formación de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Bueno, eso es lo que nos explicó el doctor y que todos debemos de saber, ¿no? Y estos ya sabemos ya sabemos la formación de las inmunoglobulinas, dan lugar pues a los anticuerpos y a la defensa, ¿no? Y acá viene en esta parte viene la formación de los linfocitos B de memoria, acá en esta parte de las vacunas, que es la artificial. Bueno, ahora vamos a ver qué cosa es una vacuna. Una vacuna es una preparación biológica que proporciona inmunidad activa adquirida ante una enfermedad, ¿no? Ante una enfermedad, y su función es producir una inmunidad en el organismo con tal de que más adelante, cuando llegue el microorganismo a nuestro cuerpo, genere una respuesta inmunológica y así estemos preparados para que estos linfocitos de memoria pues reconozcan estos antígenos. Ya, los tipos de vacuna. Las vacunas pueden estar compuestas de bacterias, virus, ¿no? ya sean debilitados, vivos o debilitados, y que han sido criados con este fin, ¿no? Las vacunas pueden contener también productos inactivos, productos purificados, provenientes de aquellos primeros. Hay 5 tipos de vacunas. Voy a hablar sobre cada uno de los tipos de vacunas. El primer tipo de vacuna es la vacuna que son vacunas inactivas o muertas. ¿Qué cosas son estas vacunas inactivas o muertas? Son microorganismos que han sido tratados con productos químicos o con calor, ¿no? ¿Para qué? Para que pierdan su ¿cómo se llama? Su peligrosidad, ¿no? Pierden su peligrosidad. Este tipo de vacuna activa el sistema inmunológico y es incapaz de producirnos daño, ¿no? Pero también se dice que este tipo de vacunas es un tipo de vacunas más suave, o sea, necesita más dosis para que puedas, para que el individuo pues, sea más resistente, ¿no? Necesita más dosis y como es una vacuna que dura poco efecto, hay unas sustancias que se utilizan acá, que es el aluminio. El aluminio tiene como que para potencializar, ¿no? Utilizan esta sustancia que se llama coadyuvante. Este coadyuvante, que es el aluminio, hace que, por ejemplo, este tipo de vacuna se inyecta por vía intramuscular profunda. ¿Para qué? Por el aluminio, porque puede generar una irritación, puede generar lesiones a nivel del tejido, ¿no? Es por eso que se inyecta de vía intramuscular profunda. En este tipo de vacunas inactivadas o muertas, tenemos acá las vacunas, ¿no? Por ejemplo, son la polio, la rabia, la influenza, la hepatitis A. En lo que son bacterianas, la pertusis, la tifoidea, el cólera. Estas se encuentran en este tipo de vacunas especialmente. El segundo tipo de vacunas son las vacunas vivas atenuadas. ¿Qué quiere decir este tipo de vacunas? Son microorganismos que han sido cultivados con las condiciones en las que pierden o atenúan sus propiedades patógenas, pero suelen provocar una inmunología más duradera. O sea, estas, a diferencia de la primera, son más duraderas. ¿Por qué? Porque el microorganismo está vivo, pero mantiene su estructura, pero está como que atenuado, ¿no? Pero tiene su estructura. Es por eso que se utilizan este tipo de vacunas en personas adultas, ya que puede, por ejemplo, en personas que están muy inmunodeprimidas, las puede atacar, por lo mismo que están vivas estas bacterias, ¿no? Suele, en esas personas puede provocar la enfermedad, el tipo de vacunas vivas atenuadas.
Ahora, tenemos también el tercer tipo de vacunas que son los... en esta de acá encontramos, por ejemplo, lo que es la fiebre amarilla, este tipo de vacunas, fiebre amarilla, sarampión y paperas. Ahora tenemos el tercer tipo de vacunas que son toxoides. ¿Qué son los toxoides? Son los componentes inactivados que proceden de la misma bacteria, ¿no? Es donde, por ejemplo, estas sustancias son las que producen la enfermedad y no exclusivamente la bacteria, sino sus toxinas. Esos son los que son toxoides. Estos componentes también se podrían inactivar con formaldehído. Y en este grupo se encuentran el tétano y la difteria. El cuarto, son 5, en el cuarto tenemos los acelulares. Los acelulares consisten en una mezcla de componentes subcelulares purificados del patógeno que se quiere inmunizar. Normalmente constan de proteínas antígenas altamente inmunogénicas y que pueden tener el toxoide. O sea, estas proteínas que son extraídas de las bacterias, la vacuna de este tipo utiliza estos toxoides, ¿no?, para hacer lo que es la vacuna. En esta vacuna tenemos la tosferina, claro, en este tipo de vacuna tenemos la tosferina. Y tenemos la última, recombinantes de subunidad. En este tipo de vacunas, por ejemplo, se utiliza mucho la tecnología del ADN recombinante para introducir un gen codificante dentro del antígeno altamente inmunogénico en el genoma de un organismo productor. Es como el profesor nos explicaba, ¿no?, en lo que es el gordito, la molecular, que sacaban pedacitos de gen de una bacteria y colocaban a un virus. En este tipo de recombinantes de subunidad se utiliza eso para segregar la proteína altamente inmunogénica, y a partir de esta proteína es una base para la vacuna. Ahora tenemos el Esquema Nacional de Vacunación del Perú, según MINSA, en el 2017-2018. Por ejemplo, acá vamos a ver las vacunas desde que nace el bebé, que es hasta los 4 años de edad. En el recién nacido, que son de 0 días a 28 días, se coloca 2 tipos de vacunas. La BCG, que significa bacilo de Calmette y Guerin, que algunos no lo sabían. Y tenemos también la hepatitis B. Esta BCG nos va a cubrir de lo que es protege las enfermedades pulmonares, ¿no?, como la tuberculosis y lo que es meningitis, tuberculosis también. Meningitis, tuberculosis, que son formas agudas. ¿No? Como sabemos, la tuberculosis es una enfermedad grave, producida por el bacilo de Koch, y nos puede conllevar a la muerte. Es una enfermedad muy contagiosa. Acuérdate que el bacilo de Koch es la difusión por Robert Koch. Sí. ¿Cuál es el nombre? Mycobacterium tuberculosis. Ajá, También acostumbramos a decirle tuberculosis. Es Mycobacterium tuberculosis. Sí, Mycobacterium tuberculosis. Sí, esta enfermedad puede atacar a los pulmones, se puede diseminar incluso hasta el hígado, al vaso, y puede producir la muerte, ¿no? Y a las meninges también. Su dosis es de 0.1 intramuscular en la región del deltoides derecho. En semiología, bueno, no sé si habrán revisado un poco eso. Bueno, en la tuberculosis, ya que lo mencionas, se divide en 2 grandes grupos: la
pulmonar y la TBC extrapulmonar. Justamente hay una predisposición biológica inmune en muchas personas, según los factores de riesgo que tengan, a que puedan desarrollar este tipo de enfermedad bacteriana. Por ejemplo, clásicamente siempre se decía que para que se presente una forma extrapulmonar es porque una persona ha tenido que tener tuberculosis en un momento de su vida. Debe ser pulmonar. Pero sin embargo, yo le digo, actualmente hemos visto numerosos casos de personas que han hecho una de las formas menos comunes de TBC extrapulmonar, que es la enfermedad de Pott, que es la TBC ósea, cuando afecta las vértebras, ¿no? Y esas personas, estoy hablando de gente mayor, ¿no? Gente mayor de 60 años, y cuando se le hace la anamnesis, que es parte de la semiología, ¿no? Se da, ha habido enfermedad respiratoria de joven, ha habido antecedente respiratorio, no. ¿Y qué resulta? Que por la respuesta inmune de estos pacientes han hecho y han debutado haciendo TBC ósea. Y vean varios casos reportados de esta enfermedad de Pott, ¿no? POWT, o llamada la TBC ósea. Y es cierto, la TBC puede afectar numerosos órganos, ¿no? Diferentes, desde arriba hasta abajo, ¿no? Numerosos órganos según la respuesta. E inclusive en ese tema también entramos en la multiresistencia, ¿no? La TBC multidroga resistente, eso fue lo primero. Y ahora, la extra droga resistente, no hay tratamiento. Y lamentablemente, pues la persona que tiene TBC, ¿qué cosa es? Es un síndrome de inmunodeficiencia. Sí. Y pues ya los gérmenes oportunistas terminan lamentablemente en esta persona. Continúa, si no nos hablamos de productos. Bueno, también tenemos acá que nos protege con la hepatitis B, el HBV, es la vacuna que nos protege contra la hepatitis B. La hepatitis B, como sabemos, también es una enfermedad muy grave, ¿no? Viral, que produce una hinchazón en el hígado. Eso es la hepatomegalia, ¿no? Se puede contraer a partir de fluidos, ¿no? Ya sea fluidos vaginales, semen, sangre. Normalmente es contagio. Con la persona que tenga este virus, ¿no? Y inclusive puede causar cáncer, esta hepatitis B, cáncer al hígado. Se supone que todos están vacunados, ¿no? ¿Quiénes no están vacunados? A ver. Levante la mano, ¿quién no está vacunado contra la hepatitis B? Cristian. Levanten la mano. Levante tu mano. Levanten, no. Si no estás vacunado. No que les ponga atrás. ¿Quién no se ha vacunado? ¿Quién no se ha vacunado? ¿Claro? Excepto... Está aquí hace rato. No quiere entrar. Ojo, todos los que trabajamos en el tema de la salud debemos estar vacunados contra la hepatitis B, la fisiopatología, porque toma tiempo y se pueden beneficiar. ¿Por qué debemos vacunarnos? Por las principales complicaciones: insuficiencia hepática, cirrosis hepática, cáncer de hígado. Esas son complicaciones que una persona que ha tenido hepatitis B puede tener. No significa que está condenado a tenerlo, sino que el factor de riesgo es altísimo. ¿Ya? Ojo, ustedes van a trabajar, muchos de ustedes, en la parte del laboratorio, van a manipular muestras. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Así que llevan a vacunarse. Y son 3, no me gusta, son 3. Y si alguno de ustedes, no, sí, me vacunaron una vez, no vale. No sirve, son 3 dosis. Son 3 dosis. Algunas recién se enteran por la ropa. Algunas recién se enteran.
Mayra, ¿tú estás vacunada? ¿Ah? Una nomás. Pero va, sigamos, sigue. Ya. Tenemos también en el segundo mes de edad, tenemos 4 vacunas, ¿no? La primera vacuna, que es la DPT, que como todos sabemos la DPT equivale a 3, nos protege de 3 vacunas, tanto la tos convulsiva, la difteria y el tétano. Eso es lo que significa el DPT. La HB y la HIV. La HB también contra la hepatitis y la HIV que es contra la influencia hemófilos influencia B. Hablamos un poquito, por ejemplo, de acá que nos protege de la DPT contra la difteria. ¿Qué cosa es la difteria, no? Es una enfermedad que causa mayormente lesiones en la nariz y garganta, ¿no? Es una infección, por ejemplo, que produce unas toxinas. Estas toxinas que van al torrente sanguíneo y pueden causar daño al corazón, al cerebro, incluso pueden producir la muerte, ¿no? Y ya en muchos sitios ya no se ve mucho esta enfermedad por la misma vacuna, ¿no? En muchas partes del mundo ya no se ve mucho. La tos ferina, por ejemplo, es una tos que causa una tos muy severa. Puede producir, por ejemplo, vómitos, puede producir rotura de costillas, puede producir incontinencia y puede también producir complicaciones con la tos ferina, o llamada también tos convulsiva. En lo que es el tétanos, causa tensión, rigidez dolorosa, muscular, ¿no? Generalmente en todo el cuerpo. Puede producir también la muerte, el tétanos, o sea, es una enfermedad grave. Y también esta vacuna, hablamos... Complicaciones neurológicas que produce. Sí. Acá también en los 2 meses de edad se pone la polio, se pone la vacuna contra el polio que se pone vía intramuscular. Esta vacuna nos protege con esta enfermedad. Bueno, como sabemos, la polio puede ser una poliomielitis, ¿no? Poliomielitis que produce una parálisis irreversible, ¿no? Y también es una atrofia neuromuscular, ¿no? Irreversible. Sí. Y sus síntomas pueden ser fiebre, dificultad para pararse, dolores musculares, incluso hasta deshidratación, ¿no? Y se puede transmitir también de persona a persona, mediante, por ejemplo, secreciones respiratorias o por vía fecal oral también, ¿no? Su dosis es de 0.5 vía intramuscular. Y también tenemos acá el rotavirus, que es una enfermedad pues frecuente de diarreas en niños muy bebitos, ¿no? Niños neonatos, recién nacidos y muy bebitos que les puede atacar. Entonces esta vacuna también les protege a ellos de esto. Y la vacuna contra el neumococo, que es una dosis de 0.5 mililitros. Este neumococo puede afectar las vías respiratorias, puede ocasionar otitis, sepsis. Vías respiratorias altas, bajas, ¿no? Sí, puede causar una neumonía grave. Puede afectar a la meningitis también, sí, claro. Neumonías graves en niños, mayormente en niños menores de 5 años. Ahora tenemos a los 4 meses de edad, por ejemplo, se repite todo el esquema de los 2 meses, ¿no? Por ejemplo, acá son las segundas dosis. La pentavalente, la polio inyectable, el rotavirus y el neumococo. Todas se aplican de 0.5 intramuscular, pero en lo que es el polio acá todavía es inyectable. Y lo que es el rotavirus es vía oral. Ese es a los 4 meses de edad. A los 6 meses de edad se pone la pentavalente, que es la tercera vacuna, y la polio oral, pero en este caso la polio ya se le pone al bebito mediante gotitas, ¿no? Son 2 gotitas en la boca. Esos son a los 6 meses. A los 7 y 8 meses viene acá la vacuna de la influenza, ¿no? Que es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, a las vías respiratorias, ¿no? Esta es una enfermedad, por ejemplo, muy contagiosa y afecta a todos los grupos de edades. Con fiebre. Pero Fran, no le con fiebre.
18 meses de edad. Bueno, ya cuando cumple el bebito a 12 meses, un año, se le pone la tercera vacuna, que es el del neumococo y la SPR, ¿no? ¿Qué cosa es la SPR? La SPR nos cubre el sarampión, la parotiditis o paperas, llamada también paperas, y la rubiola. La parotiditis o papera, por ejemplo, ocasiona una enfermedad, como sabemos, dolorosa en lo que es los ganglios, las glándulas salivales, ¿no? La rubiola puede causar problemas articulares también. La parótida específicamente, ¿no? Sí. La rubiola puede causar problemas articulares, lesión en la piel, incluso problemas cardíacos. Eso es lo que ocasiona la rubiola. Y a los 15 años de meses de edad, aquí se coloca la vacuna antimalárica o la fiebre amarilla. Es una dosis única nada más, ¿no? Y esta fiebre amarilla es una enfermedad aguda, ¿no? Transmitida a veces por mosquitos infectados. Su dosis es de 0.0 centímetros cúbicos por vía subcutánea. Dice un pedacito que le has puesto arriba. Se te fue el dedo. Ahí escuchaste la noticia que es el corrijo, antimalárica. Bueno, a los 18 meses de edad, ahí ya viene el primer refuerzo de la DPT, que es intramuscular, y el primer refuerzo de la polio oral también, que es en gotitas, ¿no? Esto viene a los 18 meses de edad. Y a los 4 años, que es el último refuerzo de la DPT, la difteria tos convulsiva y tétanos, intramuscular en el brazo. La dosis es de 0.5 centímetros cúbicos. Esto ya es la última vacuna. Y acá les he hecho un pequeño resumen, ¿no? Que es cortito, pero está específico. Todas las vacunas se requiere desde el recién nacido hasta que cumple los 4 años el niño, ¿no? Acá también se resume hasta los 4 años y eso sería todo. ¿Qué tipo de vacunas que tienen? Por ejemplo, Hay una vacuna, por ejemplo, el papiloma, sí, que, bueno, algo que he leído dice que el papiloma, por ejemplo, en Europa hay muchos padres que ya no quieren que se aplique eso porque ha habido muertes, pero no está específicamente investigado que estas muertes sean por el papiloma, ¿no? Por ejemplo, en Británica una niña murió a causa de esta vacuna, pero los médicos no afirman de que sea exclusivamente por esta vacuna. Y esta vacuna produce convulsiones también. Produce convulsiones, entonces como que la gente no está de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo con este tipo de vacunas. Pasa que vamos, ahorita ya no, porque va a venir el curso, ¿no? Pero la próxima clase vamos a comenzar a hablar un poquito de unos 20 minutos para hablar un poco de vacunas, ya veremos ahí también de este tema. Justamente en la presentación que dice hay una parte, ya no nos enteremos un poco de la presentación, sino hablaremos un poquito de esto. Y efectivamente hay varios tipos, pero hay varios tipos de virus también. En el caso del virus papiloma no es el más común que el H1, pero hay otras presentaciones. Bueno, vayan a su curso. Muy bien, necesito Karen sus presentaciones.